Te bendecimos, Padre, te adoramos, Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, y gracias por estar mirando este servicio virtual, a todos los que en casita están mirando esta transmisión, muchas gracias. Y vamos a tener un tiempo donde vamos a meditar, a reflexionar en la palabra, no sin antes comenzar con una oración. Amado Señor Jesús, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque hoy podemos decir confiadamente, Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado. Hasta aquí tu brazo de poder ha estado con nosotros y hoy solamente, Dios, te damos gracias. Permite, Señor, que en esta hora que vamos a meditar en tu palabra, sea esta la que provoque en mi interior, Señor, una paz. Que sea la palabra la que provoque, Dios, en mi ser esa inquietud de día tras día buscarte más. Y tener la confianza y la certeza que a medida de que te conozco, Señor, voy a entender que tú eres el Todopoderoso. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. El tema que le quiero compartir, el rey tiene un movimiento más. El rey tiene un movimiento más. Cuentan la historia de dos jóvenes que paseaban por el Museo de Arte, y en este museo pues se concentraba todo lo que es el arte y piezas de arte, pero ellos, al ir pasando por cada uno de los pasillos, uno de ellos se queda contemplando una pintura en lo particular donde se muestra a dos personas jugando ajedrez, y este es el nombre de la pintura, Jaque Mate. Están jugando un hombre que representa la humanidad y está en su total desvanecimiento porque va perdiendo, mientras que su oponente es una figura aterradora que representa al diablo, frotándose las manos porque va venciendo a la humanidad. Y uno de los jóvenes, paseando por el corredor del Museo de Arte, mira la pintura y dice: no puede ser, esta pintura está mal. Su otro amigo, que ya había avanzado muchos metros, voltea a ver para ver si venía detrás de él y ve que no viene, se regresa y dice: oye, esta pintura está re mal. El diablo no puede ganarle a la humanidad. Y el otro dice: solamente es una pintura. Dijo: sí, pero está mal, porque la humanidad, en este caso el hombre que representaba a la humanidad, todavía tiene al rey, y si el rey hace un movimiento más, él le puede dar jaque mate al diablo. Y esto viene a mi memoria, que un movimiento más de Dios puede favorecer nuestra vida. Un movimiento más de Dios trae bendición a nuestra vida. Nos relata el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1, hablando de un rey, el rey Ezequías, que llega el profeta y le dice: arregla tu casa, arregla todo, porque ciertamente morirás. Él apenas se va el profeta y todavía no sale ni al patio, y él se postra delante de Dios, y entonces el rey hace un movimiento más, y sabes, le agrega 15 años más de vida. El rey tiene una jugada más cuando una mujer llamada Sara pensaba que estaba destinada a no poder ser madre. Sin embargo, un movimiento más del rey, viene él mismo y platica con Sara, platica con Abraham, y hace un movimiento más, y al siguiente año nace Isaac. El rey tiene un movimiento más cuando los pescadores que Jesús invitó dicen: toda la noche hemos pescado y no hemos pescado nada. Jesús les dice: ¿por qué no vuelven a subir a la barca y ahora tiran la red hacia el lado derecho? Son hombres de mar, conocen todo lo del mar, pero cuando el Creador ordena la creación, ahí hay un movimiento más. Inmediatamente sucede la pesca milagrosa. Un movimiento más del rey es cuando el doctor dice: todo está perdido, no hay nada que hacer. Y es cuando doblamos rodillas, y entonces el rey tiene un movimiento más. ¿Y sabes qué sucede? Hay un milagro ahí. Y uno tiene que entender, mi familia, que Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Lo dice Juan capítulo 10, versículo 10, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero tenemos también, recuerde, un enemigo en común,
el diablo, el ladrón que viene a matar, hurtar y hacer tantas cosas. Pero cuando tenemos a Dios de nuestro lado, Él hace movimientos a nuestro favor. Dios siempre tiene un movimiento, Dios siempre va a hacer un movimiento más a nuestra vida. Y para entender un poquito esto, quisiera que fuéramos al libro de los Jueces. El libro de los Jueces está bien interesante porque tú puedes ver el libro de Jueces en el comienzo, versículo 1, capítulo 1, o al revés, capítulo 1, versículo 1. Vas a ver que comienzan buscando a Dios y empiezan a buscar a Dios. ¿Quién va a subir a pelear? Y habla de que buscaron a Dios, invocaron a Jehová. Pero cuando llegas al último versículo y al último capítulo, te das cuenta que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y es ahí donde podemos ver la gracia soberana de Dios. Pero quiero enfocarme en Jueces capítulo 6, versículo 1. Y dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Los hijos de Israel hicieron lo malo. Esto lo vamos a ver continuamente, no solamente en Jueces, sino también en Reyes. Dice el versículo 2: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas. A causa de esto se hicieron cuevas en los montes, en cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los de Madián y los de Amalec, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Qué interesante. Estamos viendo un pueblo asolado, un pueblo que está emproblemado, un pueblo que está en cuarentena, encerrado, por causa de un enemigo que los quiere destruir, que apenas sembraron algo y ya los están robando. El enemigo viene a hurtar, matar y destruir, lo acabamos de mencionar, lo dice Juan 10:10. Dice el versículo 4: y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Estaba fuerte la opresión, estaba fuertísimo lo que estaban haciendo en contra del pueblo de Israel. Porque ellos y sus ganados venían con sus tiendas, versículo 5, en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Por qué tenemos que esperar, familia? ¿Por qué tenemos que esperar hasta la última consecuencia para poder clamar a Dios? ¿Por qué tenemos que esperar hasta el último momento para ir al primer recurso que debimos usar desde el principio? ¿Cuál es? La oración. ¿Por qué tenemos que esperar hasta que nos acontezca lo malo para poder doblar nuestras rodillas? ¿Por qué tenemos que esperar hasta que COVID siga avanzando con fuerza y nosotros no estamos orando? Porque siempre agotamos el último recurso hasta el último, cuando debía ser el principio, ¿no? Desde un principio que comenzó esto debimos haber estado clamando, estar orando. Y lo único que veo aquí es que dice que de esta manera empobrecía a Israel por causa de Madián. Ahora, ¿clamaron a Jehová? Sí. Y esto es lo que me impacta, lo mencionaba en el primer servicio, porque a pesar de que los hijos de Israel hicieron lo malo, Dios siempre estaba atento para escucharlos. Y siempre les mandaba quien les ayudara. En el libro de los Jueces vamos a ver muchos jueces que Dios levantó, empezando con Gedeón, Jefté, Sansón, tantos personajes que vamos a ver en el desfile de los jueces. Pero dice el versículo 7, el clamor y la desobediencia, vemos aquí. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Fíjate que para eso sirve el enemigo. ¿Para qué sirve? Para que nosotros doblemos rodillas. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, para esto sirve lo que estamos atravesando. Para eso sirven las circunstancias. Para eso sirven las dificultades. ¿Para qué razón? Para que cuando pensemos que nos están dando jaque mate, vayamos a aquel que pueda hacer un movimiento más, clamemos y entonces el Señor va a hacer ese movimiento. Dice el versículo 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo les hice salir de la tierra de Egipto
y los saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de los que les afligieron, a los cuales eché delante de ustedes y os di su tierra. Lo que está diciendo Dios a través del profeta: ¿por qué vienen hasta el último si ustedes ya saben quién soy? ¿Por qué vienen a clamar hasta el último momento cuando desde el principio de las circunstancias ustedes ya sabían quién soy? Porque decir verdad, mi familia, usted lo sabe, lo hemos leído en la Biblia una y otra vez, que nos dice que Dios es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. Eso lo venimos diciendo todo el tiempo, lo conocemos, lo recitamos. Y pareciera que aquí es igual. Dios le está diciendo a través del profeta, de este varón: ustedes ya saben quién es Dios. Y estuve con ustedes en el pasado, he estado con ustedes en el presente. ¿Y por qué en este presente, donde la aflicción está tan fuerte, por qué claman hasta el último? Dice el versículo 10 de Jueces, capítulo 6, versículo 10. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis. Esta palabra no temáis, porque dice no temáis a los dioses de los amorreos. Es más bien, no reverencien o no doblen rodilla a los dioses de los amorreos en la tierra en cuyo territorio habitan. Pero ustedes no obedecieron mi voz. Es decir, el pueblo se volvió en pos de los ídolos. Y el primer punto que le quiero compartir, mi familia, es lo primero que el enemigo hace es que ataca la identidad. ¿Quiénes somos en Dios? En la mañana hablaba de esto, cuando le cuestionan a Juan el Bautista: ¿qué dices de ti mismo? ¿Cuál es tu identidad? ¿Qué dices de ti mismo para decir a los que nos enviaron? Y lo primero que el enemigo ataca es la identidad. Dígame si no cuando el problema está latente en casa. Dígame si no cuando el problema es tan fuerte, viene la duda. Dígame si no estamos dudando: ¿y dónde está Dios? Y viene esa duda de identidad. Si realmente Dios está conmigo, ¿por qué estoy pasando esto? Y déjeme decirle, es parte de nuestra naturaleza. Lo primero que el enemigo ataca es la identidad. Dice Jueces capítulo 6, versículo 11: y vino el ángel de Jehová. Esto es una cristofanía, Cristo en el Antiguo Testamento. Y se sentó debajo de un árbol, de una encina que está en Ofra, la cual era de Joás el Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y uno cuando habla de Gedeón dice: ese es el varón esforzado y valiente. Pues aquí lo vemos que no es tanto, sino que está haciendo lo correcto en el lugar incorrecto. Y muchos de nosotros estamos en esa postura. Estamos haciendo lo correcto en el lugar incorrecto. ¿Y por qué menciono esto? Porque el trigo no se sacude en un lagar. El lagar es para las uvas, donde pisotean las uvas. Y lo que está haciendo Gedeón no es propio de un hombre de guerra: esconderse. Todo está perdido. Lo que está diciendo Gedeón: voy a hacer este trabajo y voy y me escondo de nuevo. Pero sabes, acuérdate, el rey tiene un movimiento más. Y que él escoge a quien él quiere escoger. Dice Corintios que lo vil y menospreciado Dios escogió. Así lo que no es, Dios lo hace. Dice el versículo 12: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿A quién le hablas? Y Dios se refería al mismísimo Gedeón. ¿Sabes por qué? Porque el cielo maneja un concepto diferente que el de la tierra. Porque aquí en la tierra te pueden decir: otra vez te quedaste sin empleo, eres un loser, eres un perdedor, eres un bueno para nada. Pero el concepto del cielo siempre es diferente. El concepto del cielo es que eres más que vencedor, es que todo lo puedes en Cristo, mayor es el que está en ti. Hijitos, vosotros hay de Dios y los habéis vencido. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? El concepto del cielo siempre es mejor y diferente al concepto que puedan manejar de ti aquí en la tierra. Siempre va a ser mejor. Y uno puede ver esto, mi familia. Y Pablo nos lo enseña, por ejemplo, ya en la segunda carta a los Corintios 4:7, hablando de los tesoros en vasos de barro, dice: aunque estamos atribulados, pareciera que ya están derrotados esos creyentes, fueron llamaradas de petates. Pablo dice: mas no angustiados.
mas no desamparados. Sí, sufrimos persecución, pero no estamos desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Sabes por qué? Porque el concepto del cielo es diferente al que se maneja aquí en la tierra. Y el concepto del cielo siempre es mejor cuando nos dice, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Tenemos que entender esto, el enemigo ataca la identidad. Cuando pasamos una circunstancia difícil, algo que está atentando con nuestra salud y empezamos a cuestionar, ¿y dónde está Dios? Tantas veces que me congregué, tantas veces que leí la Biblia, ¿dónde está Dios? ¿Y sabes qué es lo que está sucediendo? No es más que el enemigo atacando tu identidad. Pero cuando tienes identidad en Dios, tú sabes quién eres y sabes que todo obra para bien para aquellos a los que aman a Dios. Cuando tienes identidad, hasta el mismo diablo lo sabe y sabe quién eres tú. ¿Te acuerdas la historia de aquellos jóvenes exorcistas ambulantes del libro de los Hechos? Que quisieron liberar a un hombre endemoniado y le dijeron, os conjuro en el nombre de Jesús, el cual predica Pablo. Y dijeron, a ustedes ni los conocen ahí en la iglesia. Pero sé quién es Pablo, ¿por qué? Porque tiene identidad. Sé quién es Jesús, porque tiene superidentidad, es el Hijo de Dios. Porque cuando tienes identidad, hasta el mismo diablo sabe quién eres tú. Así que mi familia, en los tiempos de dificultad, los tiempos de problemas, los tiempos de angustia, sirven para una sola cosa. Y lo aprendemos del pueblo de Israel. En medio de la aflicción, tenemos que doblar rodillas. Los problemas son para eso. ¿A quién vamos? Dijo el rey David, ¿a quién tengo yo en el cielo si no te tengo a ti? El apóstol Pedro, siendo discípulo, dijo, ¿a quién vamos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Tiempos de adversidad, tiempos de dificultad, es para clamar a Dios. Tiempos de COVID, es para doblar nuestras rodillas y decir, ninguna plaga tocará mi morada. Para eso sirven estos tiempos de angustia. Otra cosa que yo veo aquí es el desafío de la fe. Todos tenemos fe. Y en unos más, otros menos, porque hay niveles de fe. De hecho, vienen los discípulos y les dice, aumentanos la fe. Pero déjeme decirle, aunque fuera poquitita, se necesita eso para mover una montaña, como el grano de mostaza. El desafío de la fe sería mi segundo punto. Dice Jueces capítulo 6, versículo 13. Gedeón le respondió, Señor mío. Puede leerlo en tono de queja. Ay, Señor mío, si Dios está con nosotros, entonces ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora ¿por qué nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los de Madián? Sí alcanza a notar la queja de Gedeón. ¿Qué le ve de valiente a él ahí? No le vemos nada de valiente. Nada, en absoluto. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Porque donde no hay nada, Dios hace. Hay un canto bien precioso que dice, sendas nuevas hará, y donde no hay camino, Él hace un camino. De hecho, cuando leemos la parábola de los talentos, ¿se acuerda del siervo que escondió? Dijo, es que tuve miedo, sé que recoges, cosechas donde no sembraste. Sabemos quién es Dios. Y lo que está diciendo Gedeón es exactamente lo mismo. Se está quejando. No le vemos nada de valiente. Pero es ahí donde entra la gracia de Dios para formar un corazón de guerrero. ¿Cuántos guerreros hay ahí en casa? ¿Cuántos guerreros se levantan a orar en contra de toda peste, de toda pandemia, para bendecir a la familia? Porque usted es un guerrero. Porque usted tiene que estar clamando. Si usted no defiende a su familia, ¿quién cree que la va a defender? Obviamente entendemos que están bajo la cobertura de Dios, pero usted debe estar peleando por la familia. Gedeón dice, ¿y dónde están las maravillas? ¿Dónde están lo que nuestros padres nos contaron? ¿Y sabe qué es lo que veo? Un ataque del enemigo. No que muy cristiano, y mira lo que se está aconteciendo. No que muy hijos de Israel, y mira lo que les pasa. ¿Por qué están viviendo este oprobio? Un menosprecio a las cosas de Dios. Ataque sobre ataque. Ahora fíjese, el desafío de la fe es que el ángel toca el corazón de Gedeón y le dice, vas a ser un guerrero. El problema no es que Gedeón lo creyera, yo creo que Gedeón sí lo creía.
Porque ahora el problema es convencer a un pueblo completito de que Dios me habló y que me va a poner como juez y yo los voy a liberar. ¿Te imaginas? Hacer una convocatoria y decir cuántos quieren pelear y una multitud y al último dice no, solamente con 300. Esto es de locos. Pero déjeme decirle, es como actúa Dios. Porque siempre debemos entender que poco es mucho en las manos de Dios. Dios trabaja así. Así es la forma de trabajar del Señor. Y yo veo el desafío de la fe, convencer a todo un pueblo de desafíos, de retos, propósitos. Y todo lo que tiene vida y se mueve tiene propósito. Usted no puede decir, no, yo ya, esto es para los muchachos, yo ya tengo 60, 70. Pues vemos en la escritura un desafío de fe, que un hombre llamado Caleb dijo, mira, ese monte me lo dieron a mí, así que lo voy a tomar. ¿Tienes 80 años? Sí, pero me siento como de 40. Porque diga el fuerte, diga el débil, fuerte soy. Están escondidos, atribulados, emproblemados, en dificultades, llenos de temor, y que se les aparezca a Gedeón y le digan, ¿qué creen? Se me apareció el Señor, dice que yo voy a ser el próximo juez. Unos creyeron, otros le dieron risa, quizás otros dijeron, estamos muy bien aquí escondidos. Gedeón apela el llamado diciendo lo siguiente, y si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Y muchas de las veces estamos igual. Conocemos sus maravillas, testimonio tras testimonio, pero no clamamos por un movimiento más, sino que reprochamos el presente, aunque el pasado nos grite en alabanza sus maravillas. Todo lo que hemos visto, todo lo que hemos leído a través de la palabra. Hay un desafío de fe, mi familia, en medio de esta circunstancia en la cual estamos viviendo, donde hay una fuente de desempleo, donde la economía ha colapsado. Déjame decirte, la palabra del Señor dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia, que anden mendigando pan. Y es aquí donde allá en casita debes aplaudir, porque esa es la razón, porque hasta aquí nos ha sustentado el Señor. Hasta aquí Él nos ha llevado de su mano. Hasta aquí estamos viendo sus maravillas. Así que no podemos entrar en la condición de Gedeón para decir, ¿y dónde están sus maravillas? Hasta aquí, mi familia, Dios los ha sustentado. El tercer punto que le quiero compartir es que Dios nos envía a una misión. Todo creyente tiene una misión en esta vida. Todo creyente que profesa creer en Jesucristo tiene una misión en esta vida. Nadie pasa desapercibido. En Casa de Fe no anhelamos personas que vengan a calentar una silla, sino que vengan a sentarse a aprender, porque tienen una misión allá afuera. Ese es el sentido de la fe, y esa es la visión del castillo del rey. Toda la iglesia llevando todo el evangelio a todo el mundo. Tenemos una misión. Así que todo creyente tiene una misión. Toda familia de Casa de Fe tenemos una misión. Dice Jueces capítulo 6, versículo 14. Y mirándolo Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. Una pregunta que le hace, ¿no te envío yo? Una pregunta retórica. ¿Ves con esta tu fuerza? ¿Desconfías de lo que te estoy diciendo? ¿Acaso no te estoy enviando yo? Versículo 15 dice, entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Sabe? Porque somos bien prejuiciosos. Somos bien prejuiciosos. Sabemos el llamado que tenemos de predicar el evangelio. No, pero ¿qué tal que si no me sé bien el versículo? Y ponemos prejuicios. Y Dios te dice, ves con esta tu fuerza. O no nos dice la palabra que Él pondría su palabra en nuestra boca. No os preocupéis de lo que habléis, porque el Espíritu Santo pondrá palabra. Así que necesitamos creer en el Señor. Dice Gedeón, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, por eso mismo te estoy llamando. Por eso mismo te estoy llamando. Porque esa es la condición que tú eres. Porque en el Señor mi familia sí es.
Y me encanta a mí leer la escritura. Por ejemplo, leemos en el libro de Samuel, aquellos hombres, libro de Reyes, perdón, capítulo 6, capítulo 7, los leprosos que echaron a correr en fuga a extranjeros, un ejército de extranjeros, 4 leprosos, porque Dios usa a lo más débil. Gedeón, al igual que usted y yo, calificamos para ser usados por Dios. Dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si haya hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Qué interesante esto, porque muchas de las veces ponemos prejuicios a Dios. Cuando Dios dice, yo te quiero usar. Y todos aquí necesitamos ser usados por Dios. Somos sus instrumentos. Somos la boca de Dios. Somos los pies de Dios. Somos las manos de Dios. ¿Acaso nos dice la Biblia que pondremos manos sobre los enfermos? Necesita de tu mano. ¿Acaso dice cómo irán a predicar sin haber quien les predique? Qué hermosos son los pies que los que anuncian la paz. Dios quiere usar tus pies. Dios quiere usar tus labios para hablar de la palabra. Necesitamos hacer lo correcto, aunque estemos en el lugar incorrecto. Muchas de las veces, en la experiencia que tengo trabajando como pastor de jóvenes, vienen jóvenes y me dicen, necesito que ore por mí. Estoy trabajando en un lugar donde son puros inconversos y me tratan mal. ¿Y qué haces al respecto? ¿Cómo es tu día, un día de trabajo? Pues yo llego con mis audífonos, no los escucho y digo, y ellos los dejo en su mundo y yo en el mío. Dijo, eso está mal. Porque debes hacer lo correcto aunque estés en el lugar incorrecto. Porque si Dios te dio un trabajo donde hay gente inconversa, es para que muestres su gloria, para que muestres su gracia. Y que si te preguntan, oye, ¿por qué eres tan inteligente? Porque Cristo vive en mí, porque tengo la mente de Cristo. Pero lo único que estás haciendo así es alejarlos más de la gracia. Lo único que estás haciendo ahí es que te has convertido en un enajenado social, un antisocial que no le hablas a nadie. Necesitamos cambiar, formatear nuestro disco rígido, duro, para poder entender la gracia de Dios. Que donde estemos, Dios necesita un misionero ahí. Todo creyente tiene una misión aquí en la tierra. Yo pregunto a mi familia, ¿cuándo fue la última vez que usted compartió del amor de Jesucristo? La segunda pregunta sería, ¿cuántas personas ha alcanzado usted a través de su fe? Y sabe, muchas de las veces no nos atrevemos a hablar de la palabra, porque tenemos prejuicios como los de Gedeón. Dame una señal para ver si le tengo que hablar. No hay que demandar señal. La señal ya fue dada en la cruz del Calvario. Amó a la humanidad para que ahora tú y yo podamos ir y predicar la palabra. A mayor presión, mayor liberación. Díganme si con esto de lo que estamos viviendo de la cuarentena, bueno, ya es como noventena, cienena, ochentena ya. Pero díganme con esto, ¿no hemos tenido una presión? Y por supuesto que sí. Pero déjame decirle, a mayor presión, mayor liberación. Necesitamos hacer lo correcto, aunque estemos en el lugar incorrecto. Quizás estás en un trabajo donde no te agrada, donde tienes que aguantar tal vez la fuerte presión, pero ahí es donde Dios quiere manifestar su gloria. Y a mí me encanta todo esto, porque podemos ver algo, mi familia, que en los tiempos de dificultad tenemos que clamar al Señor. Dios tiene un movimiento más. Problemas en tu vida, Dios tiene un movimiento más. Dificultades, Dios tiene un movimiento más. Que la enfermedad tocó tu vida, Dios tiene un movimiento más. ¿Hay desafío a la fe? Por supuesto que sí. ¿Tienes una misión? Claro que sí. Así que cada día necesitamos estar invocando el nombre del Señor. Las angustias es para eso, para invocar el nombre del Señor. Dios hoy quiere moverse en tu vida, Dios quiere moverse en tu familia, Dios quiere hacer un movimiento más. Quizás tú dices, llevo en esta vida de creyente como 30 años y mi familia no se convierte. Espera el movimiento más, todavía no es jaque mate. Espera, mientras hay vida tenemos esperanza y el Señor no retarda su promesa. Está esperando que todos procedan a un arrepentimiento. Dios quiere realizar un movimiento más el día de hoy. Dios no quiere que te deje que mate el enemigo. No te des por vencido, date por vencedor, porque sé lo que eres en el Señor. Pero también tenemos que entender que no podemos invocar a Dios en la guerra si no tuvimos ni tiempo de ponernos la armadura. Porque queremos clamar a Dios en los tiempos de dificultad, pero en los tiempos de bonanza no nos acordamos de Él. Y ese es el detalle
que pasaba el pueblo de Israel, que en los tiempos de bonanza no se acordaban de Dios, pero por eso caían una y otra vez, y cuando había problemas, entonces sí invocaban al Señor. Yo quiero terminar en esta hora diciéndote lo siguiente. En la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios 4:7, nos dice que nosotros como creyentes tenemos tesoros de barro, un tesoro de barro. Y es la excelencia del poder de Dios. No es nuestro, es de Dios. Y nos dice el versículo 8, aunque estamos atribulados en todo, no estamos angustiados. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un movimiento más. En apuros, mas no desesperados. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un movimiento más. Perseguidos, mas no desamparados. ¿Por qué? Porque Dios tiene un movimiento más. Derribados, pero no destruidos. Porque Dios tiene un movimiento más. Y luego nos da el testimonio, llevando el cuerpo siempre por todas partes, la muerte del Señor Jesús. Y por causa de Jesús, dice aquí, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas que padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, y es aquí donde me quiero detener y terminar, mi familia, dice el versículo 16, por tanto, no desmayamos. ¿Por qué? Porque conocemos las maravillas que Dios ha hecho para que en este preciso momento un virus tan pequeño que para verlo necesitas un microscopio, y para Dios no necesitas un microscopio porque basta ver el cielo, la estrella y toda la creación, nos damos cuenta que más es grande es Dios que toda enfermedad. Por lo tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, porque Dios tiene un movimiento más, mi familia. Pase lo que pase, necesitamos entender, como quiera, nada nos puede separar del amor de Jesucristo. Ni lo grande ni lo porvenir, ni tribulación ni angustia. Y aunque eso fuese, debemos entender que Dios tiene un movimiento más. Dice Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Que esta cuarentena no traiga pereza, que esta cuarentena no te detenga para orar, para leer la Biblia. No perezosos, se requiere diligencia. Fervientes en espíritu, que esta cuarentena no provoque a ti un enfriamiento, sino todo lo contrario, que en el hogar levantes altares de oración, que estés clamando por ti y por tu familia. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Yo les invito a que levantemos un clamor ahí en el hogar. Padre, te damos gracias en esta hora, porque sabemos que esta leve tribulación que nos ha sometido a un confinamiento, sabemos que tan pronto cuando salgamos de esta dificultad en la cual hemos estado clamando, y que en medio de esta adversidad clamamos, porque sabemos, Dios, que tú puedes hacer un movimiento más, que tú mudas los tiempos y que tú cambias la maldición por bendición. Hoy oramos, Señor, para familias que quizás están pasando dificultad, donde el hombre de la casa quizás perdió el trabajo, donde las finanzas han caído. Hoy oramos para que hagas un movimiento más, Señor,
y que la fe de ellos vaya en aumento para creer las maravillas que nos gritan en alabanza, lo que sucedió en el pasado. El mismo Dios que los bendijo ayer es el mismo Dios que los va a bendecir hoy y el mismo Dios que los va a bendecir en un futuro. Nuestra oración en esta hora, Padre, es que nuestra fe no venga abajo, sino que entendamos que tú tienes un movimiento más. Que cuando todos dicen no, tú dices sí, porque es tu palabra de poder. Nuestra oración en esta hora, Señor, es clamar a ti. Como el pueblo de Israel en medio de la angustia clamaban a ti, hoy nosotros clamamos. Y nuestra oración es que nuestra familia habite bajo el abrigo del Altísimo y que ninguna peste destructora toque nuestra familia. Porque entendemos, Señor, que con nosotros está el brazo de Jehová. Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que tu palabra nos dice, hijitos, los habéis vencido. Y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y que tu palabra nos exhorta a creer que somos más que vencedores. Gracias te damos en esta hora, porque sabemos que tú tienes un movimiento más. En el nombre de Jesús. Amén. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Amén. Muchas gracias por haber estado en esta transmisión en vivo y le seguimos invitando a que siga las transmisiones que tenemos durante la semana a través de nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Que el Señor le bendiga grandemente.